Padre, en este día venimos delante de ti, Señor, como congregación, como comunidad, Señor, rendirte alabanza, agradecer todo lo que has hecho, Señor, por nosotros, tus innumerables maravillas, Señor, y alabarte porque tú eres digno, Señor, de toda alabanza, Señor. Te pedimos que tú bendigas este tiempo, Señor, que lo prosperes, que sea un tiempo grato y agradable para ti, Señor, por sobre todas las cosas, que podamos poner nuestro foco en ti, Señor, y concentrarnos, Señor, en ti, que eres lo más importante, Señor. Que tú permitas que también escuchemos con atención tu palabra, Señor, y que crezcamos en ti durante el transcurso de esta reunión, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo, por tu infinito amor y por tu gran misericordia, Señor. Amén. Bueno, hermanos, quería invitarles a que también comencemos meditando respecto a un breve pasaje de la palabra del Señor que se encuentra en el Salmo 145. Les invito a abrir sus Biblias, a seguirme con la lectura. Dice el Salmo 145: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Amén. Gracias a Dios somos santificados, ¿cierto? No tenemos ningún mérito, pero gracias a Él y su infinita misericordia somos hechos santos. ¿Cuántos santos del Señor hay aquí en este lugar? Amén. Amén. Entonces vamos a adorar al Dios que se merece toda la adoración, al Dios que adoramos siempre, pero que ahora que estamos juntos adoramos todavía con más ganas y con más cariño. Amén. Amén. Aleluya. Nos ponemos de pies, animémonos y alabemos a nuestro amado, a nuestro Rey.
El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó a la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó a la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A ti. A ti te adoramos, Señor, y te bendecimos.
honramos tu nombre, solo tú, Señor, solo tú, Jesús, solo tú, Dios, eres digno, solo Cristo, Jesús. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormenta sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre.
Solo Cristo, moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Aleluya, Señor. Vivimos y es por ti y para ti, Señor. Aleluya, Señor. Solo a ti, Jesús. Amén. Realmente no hay nadie como Cristo. Solamente Él nos da salvación, solamente Él nos sana, solamente Él gobierna nuestras vidas y solamente Él es digno de toda la alabanza que tenemos en nuestro corazón. Amén. Amén, hermanos. En ese mismo espíritu vamos a continuar alabando al Señor, ahora con las ofrendas, para que los hermanos encargados pasen por ellas. Bendecimos las ofrendas en el nombre del Señor, que sean fructíferas y que en ellas también nosotros demostramos nuestro amor por Él, devolvemos de lo que Él nos ha dado y pedimos que sean de bendición en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Toda forma de adoración es importante y es grata delante del Señor. Esperamos que la alabanza que hemos presentado hoy suba como olor fragante ante Él y Él se complazca también en ella. Y en ese mismo espíritu de tener a Él en el centro, nos preparamos también para oír su palabra, abrimos nuestros corazones y escuchamos atentamente también lo que Él tiene preparado para nosotros hoy a través del Pastor Carlos. Buenos días, hermanos. Aprovecho de saludar a todos los que no saludé al principio y también saludar a los que nos van a ver luego en la transmisión. Es un gozo para mí y una alegría poder en esta mañana estar aquí para compartir este culto al Señor y obviamente también su palabra. Es una reunión un poco atípica quizá por la falta de músicos, ¿verdad? Pero el Señor está y eso es lo importante. Aunque hubiéramos dos solamente o tres, sabemos que el Señor está con nosotros y eso es lo que realmente importa. Todo lo demás son cosas externas, son situaciones del momento. No necesitamos nada más que a Cristo, como decía la canción. Él es suficiente para nosotros. Y por eso damos gracias al Señor por poder en esta mañana bendecir su nombre. Quiero invitarles a tener un minuto de oración. Pidámosle al Señor entonces que Él nos hable en esta mañana. Padre, estamos aquí en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Rey y Señor, para honrarte a ti, para dar la gloria
de vida a tu nombre. Y también, Padre, para escuchar tu voz hablando a nuestros corazones. Pedimos, yo quiero rogar en esta mañana junto a mis hermanos, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo también traiga claridad y revelación de tu voluntad para cada uno. Danos, Señor, un corazón abierto y dispuesto para obedecerte. Como tú dijiste, no basta con oír, sino también hay que hacer, obedecer, poner en práctica tus consejos. Y nuestro deseo y anhelo es ese precisamente, ser obedientes a tu voz, hallar gracia delante de tus ojos. Gracias, Padre, gracias por Jesucristo, por su obra bendita en la cruz del Calvario. Como se decía, solo en Cristo hay salvación y solo en Cristo hay perdón de pecados y vida eterna. Gracias por Jesucristo. A ti la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Amén. Bien. En esta mañana, entonces, y a partir de esta transmisión, vamos a comenzar una serie de predicaciones vamos a revisar las cartas de Pablo a Timoteo y también la carta a Tito. Así es que yo en esta mañana quiero entonces compartir con ustedes el comienzo de esta serie de predicaciones. Así que les invito a abrir sus Biblias en la primera carta de Pablo a Timoteo, o sea, primera de Timoteo, como decimos nosotros, capítulo 1. Y antes de, obviamente, entrar en el estudio propio de la carta, me gustaría entonces hacer una pequeña, y a lo mejor no tan pequeña, reseña de... Yo me planteé entonces la siguiente pregunta. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya. Me planteé la siguiente pregunta. ¿Quién fue Timoteo? ¿Quién fue Timoteo? Pablo escribió, dentro de sus escritos, de sus epístolas, escribió 4 cartas personales. 4 cartas personales. 2 de ellas fueron a Timoteo. La tercera fue a Tito y la cuarta fue escrita a Filemón. Entonces, yo creo que es válido que nos preguntemos, ¿quién fue Timoteo? ¿Quién fue Timoteo? ¿Cómo Pablo le escribe 2 cartas, a lo menos, a este hombre durante su ministerio? Así que revisemos un poco la biografía, por así decirlo, de Timoteo. Timoteo, entonces, nació gentil en la ciudad de Listra, actual Turquía, para que nos ubiquemos. Timoteo nació gentil en una ciudad llamada Listra, que en la época actual entonces vendría siendo Turquía. O sea, si fuera en el día de hoy diríamos que es un turco. Un turco. Era hijo de padre griego, por eso era gentil, porque era hijo de padre griego, pero su madre sí era judía, o sea, era una mezcla, como diríamos, era mestizo, ¿verdad? No de color a lo mejor, pero sí de nacionalidad. Él, por la parte del padre, era griego, y por lo tanto era gentil, y por parte de la mamá tenía ascendencia judía. Ahora, en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, y de los versículos 8 al 18, lo vamos a buscar. Hechos 14,
del 8 al 18 encontramos a Pablo en su primer viaje misionero, y Lucas nos relata aquí. Entonces, debemos recordar que Lucas es el autor del libro Los Hechos y que entonces está relatando los viajes de Pablo. Lucas acompañaba a Pablo en sus viajes y nos cuenta aquí, dice de que llegaron entonces, vamos a leer, voy a cambiar los lentes. A cierta edad uno ya usa más de un lente. En el versículo 6 y 7 dice, está contando las vicisitudes de Pablo. En el 5 en realidad vamos a leer, dice, pero cuando los judíos y gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron para afrentarlos y apedrearlos, a Pablo y a los que lo acompañaban, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe. O sea, ellos estaban en Iconio, donde tuvieron problemas y los querían entonces apedrear y obviamente no hacerles cariñito, ni mucho menos. Y como ellos lo supieron, entonces dice que huyeron a Listra y Derbe, ciudades de la región de Licaonia y toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Entonces, salen de Iconio y se van a Listra, y en Listra entonces, dice el 8, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. O sea, llegan Pablo y sus acompañantes y su comitiva aquí a Listra y se encuentran con este caballero, ¿verdad? Lisiado, como dice, de los pies, que había nacido así y que jamás había andado. Y este oyó hablar a Pablo, ¿no? O sea, obviamente Pablo estaba predicando el Evangelio y este hombre oyó hablar a Pablo, y Pablo también lo miró. Dice que fijó en él sus ojos. O sea, claro, yo me imagino el escenario, aquí mismo si yo estoy predicando y hay una persona lisiada, obviamente me va a llamar la atención. Y eso seguramente pasó con Pablo. Lo miró, dice, pero no solamente lo miró, sino que dice, mirando, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. O sea, algo en este caballero le daba a entender a Pablo, seguramente la atención con que escuchaba o algo parecido, de que este hombre tenía fe suficiente para ser sanado. Y entonces Pablo le dijo a gran voz, o sea, le habló con autoridad, con poder, le dijo, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Tremendo, ¿ah? Tremendo. Yo no sé si me daría el valor para hacer algo como esto, pero bueno, Pablo era Pablo. Ahora, producto de esto, entonces la gente dice, visto lo que Pablo había hecho, alzaron la voz en lengua licaónica diciendo, dioses en semejanza de hombre han bajado, han descendido a nosotros. O sea, ellos pensaron que estas personas que tenían ese poder para sanar a un cojo de nacimiento eran dioses. Ahora hay que entender un poco la cultura del momento y de la región. Ellos tenían mucha mitología, ¿verdad? Tenían muchos dioses y ellos eran griegos, así que la mitología griega era parte de su cultura. Entonces por eso ellos piensan, estos dioses del Olimpo han venido a visitarnos. Y a Bernabé dice que llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra, o sea, Pablo era el que hablaba, así que le pusieron Mercurio.
Y lo más increíble es que, como dice el relato, el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba ahí frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas y cosas para ofrecer sacrificios a estos dioses encarnados. Ahora, cuando Pablo y los demás, Bernabé y Pablo, se enteraron, dice que rasgaron sus ropas y se lanzaron a la multitud para mostrarle y decirle: no, somos de carne y hueso, ¿verdad? Somos como ustedes. Y aprovecharon de anunciarles al Señor. Pero aún así, ¿verdad? Estoy parafraseando el pasaje. Aún así, difícilmente lograron impedir que les ofrecieran sacrificio. Ahora, hasta el 18 entonces, ahí dice que diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Si nosotros leemos el resto del pasaje, vamos a encontrar de que luego de este incidente, vinieron judíos que eran enemigos de Pablo y que vinieron y alborotaron a la gente, y finalmente el episodio terminó bastante mal para ellos y tuvieron que abandonar Listra también. Pero lo que quiero destacar de este pasaje es el hecho de que Pablo, Bernabé y los que le acompañaban llegaron a Listra en su primer viaje misionero. O sea, Pablo llegó con el Evangelio a una ciudad absolutamente pagana que no conocía a Cristo ni nada, y predica ahí en esa ciudad, sana a este cojo. O sea, este fue el primer encuentro de Pablo con Listra, pero a su vez de Listra con el Evangelio de Jesucristo. O sea, Pablo llevó el Evangelio a Listra. Y esto es bien interesante e importante porque 7 años después de este pasaje, de este episodio de Romanos 14, 7 años después, en Hechos 16, avancemos un par de capítulos. En Hechos 16 encontramos en el relato del libro de los Hechos nuevamente a Pablo, pero ahora en su segundo viaje misionero. O sea, primero hizo todo este viaje, volvió a Antioquía, donde él tenía su sede, por así decirlo, de donde había sido enviado, y pasado entonces este tiempo, 7 años después, él vuelve a recorrer las mismas ciudades que había visitado en su primer viaje misionero, y entonces vuelve a Listra por segunda vez. Y encontramos en el 16:1 el siguiente relato. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Así que, en base a este antecedente, podemos concluir de que la mamá y la abuela de Timoteo seguramente escucharon y se convirtieron, no sabemos si directamente de Pablo o a causa del Evangelio que Pablo llevó a Listra 7 años antes. Pero en este lapso de 7 años, tanto la mamá, Eunice, después vamos a ver el tema del nombre, Eunice y Loida, junto con Timoteo, cabría decir de que a estas alturas Timoteo tiene aproximadamente 20 años. O sea, cuando Pablo estuvo la primera vez, Timoteo era un adolescente, un joven de 13, 14 años por ahí, en su primer viaje, y ahora entonces los hermanos dan testimonio, y buen testimonio, de este joven, que como decíamos, de aproximadamente 20 años, que está ahí en Listra junto
a su familia. Y Pablo entonces decide que Timoteo lo acompañe en sus viajes. Pablo, viendo el testimonio y seguramente viendo la actitud de Timoteo, entendió que este era un joven que podía ser de mucha ayuda y podía prestar un buen servicio al Señor y a su ministerio, y decide invitarlo, me imagino, a acompañarlo en su viaje misionero. A lo cual Timoteo obviamente accede, por lo que nos damos cuenta. Entonces, Timoteo fue criado, como dije, por su madre, Eunice, y su abuela Loida. Esto lo encontramos en 2 de Timoteo 1:5. Y ellas lo educaron entonces con una educación judía. O sea, Timoteo fue educado con una educación basada en la religión judía, y eso lo encontramos incluso en el mismo, en 2 de Timoteo 3:15. Vamos a verlo. Segunda de Timoteo 3:15 dice: y que desde niño, desde la niñez, has sabido la Sagrada Escritura, la cual te puede hacer sabio para la salvación, dice, por la fe en Cristo Jesús. Entonces, dice en el 15, dice de que tú has aprendido desde la niñez. Ahora, cuando habla de que él conocía las Escrituras, cabe decir de que no se refiere obviamente a la Biblia. Debemos recordar, la Biblia no existía como tal, sino que lo que ellos tenían era el Antiguo Testamento, la Torá, los profetas, todo lo que era la ley de Moisés más los profetas, y todos los libros del Antiguo Testamento, y eso era lo que Timoteo conocía y lo que en general los judíos conocían. Así que cuando leamos ese pasaje, no pensemos, Timoteo se sabía los evangelios, se sabía, pues, las cartas de Pablo. No. Lo que él conocía era el Antiguo Testamento y, como dije, había sido entonces educado en esa cultura y en esa religión. Ahora, siendo griego, dice el relato de que Pablo lo circuncidó por causa de los judíos, para llevarlo en su viaje, para que lo acompañara. Entonces Pablo lo tomó y lo circuncidó para que pudiese entonces acompañarle. Bueno, se desconoce en todo caso la causa por la cual el papá de Timoteo no está presente, se nombra solamente la mamá y la abuela. Cuando se escribió ahora Primera de Timoteo, volvamos a Primera de Timoteo entonces, cuando se escribió esta carta, Primera de Timoteo, este líder, o sea, Timoteo, había estado con Pablo durante 15 años acompañándolo, como su compañero fiel, como un servidor del Señor y también de las necesidades de Pablo, un hombre fiel. Entonces, cuando Pablo le escribe a Timoteo, habían pasado 15 años desde este momento que estábamos hablando recién, y Timoteo entonces está ahora en Éfeso. Está en Éfeso como ministro del Señor ahí, formando parte del ministerio de la congregación de Éfeso. Mientras que Pablo, por lo que dice incluso al principio, si nosotros leemos, dice,
Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, misericordia y gracia de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y dice, cuando te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. O sea, Timoteo está en Éfeso y Pablo está en Macedonia o en algún lugar cercano por ahí de la región, cuando él le escribe esta carta a Timoteo. Pero, como decíamos, entonces Timoteo ya era uno de los pastores de la congregación, habían pasado 15 años, él había acompañado a Pablo en su segundo y tercer viaje misionero, antes de que Pablo lo mandara a Éfeso. Y en realidad Timoteo estuvo con Pablo cuando se escribió Romanos, y eso lo pueden encontrar en Romanos 16, 21, cuando se escribió Segunda de Corintios, y eso lo vemos en Segunda de Corintios 1:1, cuando escribió Filipenses, en Filipenses 1:1 también sale, y cuando escribió Colosenses, que también sale en Colosenses 1:1. O sea, Timoteo estuvo presente en todo este desarrollo del ministerio de Pablo y cuando Pablo escribió estas cartas a las diferentes congregaciones. Repito, Timoteo estaba presente, estuvo con Pablo cuando escribió Romanos, cuando escribió Segunda de Corintios, cuando escribió Filipenses y también Colosenses. O sea, realmente Timoteo tiene una importancia tremenda, como dije, en ser el compañero, uno de los compañeros más fieles de Pablo. Y con frecuencia, entonces, este Timoteo servía al apóstol en la solución de problemas, incluso en las iglesias y en el fortalecimiento de ellas en la fe. Busquemos 1 Corintios 17. A ver. 1 Corintios 4:17, yo me confundí. 4:17. Claro, ya le estaba agregando un capítulo a Corintios. 1 Corintios 4:17 dice lo siguiente. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. O sea, Timoteo era un representante incluso de Pablo, y que Pablo usaba, como dije, para la solución, corregir problemas, ordenar situaciones en diferentes iglesias. También en 1 de Tesalonicenses 3:2 encontramos algo similar. Primera de Tesalonicenses 3:2. Ya, sí, no hay problema. Dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Timoteo nuevamente apoyando el trabajo de Pablo en esas congregaciones. Y finalmente en Filipenses 2:19 también dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. O sea,
Timoteo, como ya dijimos entonces, era un fiel colaborador y compañero de Pablo en su labor. Por lo tanto, hermanos, no es de extrañar la importancia, como decía, de Timoteo, y por eso también es importante que nosotros consideremos estudiar las instrucciones que el apóstol le da a este discípulo fiel. Timoteo es mencionado 6 veces en el libro de los Hechos, 17 veces en las cartas de Pablo y una vez en el libro de Hebreos. O sea, eso nos puede dar una idea de lo importante que fue, como ya hemos reiterado, Timoteo en el desarrollo no solo de la iglesia en Éfeso, donde fue pastor y anciano, sino en todo el desarrollo y el acompañamiento con Pablo. Ahora, Pablo lo consideraba un verdadero hijo en el Señor. Filipenses 2, 19 al 23. Pablo entonces consideraba a Timoteo un verdadero hijo en el Señor. Dice, espero enviar entonces a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo. Hasta el 23, Yoli, por favor. Pues dice, miren, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo, pero ya conocéis los méritos de Él, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego, que yo vea cómo van mis asuntos. O sea, yo creo que no hay forma de exaltar o enfatizar demasiado la importancia de este joven, como dije, de 20 años cuando comienza, en el desarrollo de la extensión del reino en toda esa parte de Asia Menor. El nombre Timoteo significa el que honra a Dios. El que honra a Dios. Y esto fue precisamente lo que caracterizó a este discípulo de Pablo, pero primeramente de Jesucristo. Timoteo entonces es un muy buen ejemplo no solo para los jóvenes. Generalmente cuando se piensa en Timoteo, se habla de Timoteo, se piensa en los jóvenes, y está bien que así se haga, pero no es solo para los jóvenes, sino, yo diría, para todo discípulo del Señor. Para todo discípulo del Señor, Timoteo es un buen ejemplo a seguir. Timoteo vivió de una forma extraordinaria, realmente de una forma extraordinaria. Su cuadro familiar no fue excusa ni limitación para no tener carácter, para no ser un hombre de carácter, y su corta edad tampoco fue justificación para no comprometerse. O sea, un joven criado por su abuela y su madre nada más, podríamos decir, chita, este cabro es acomplejado, es mamón, qué sé yo, ¿verdad? Pero eso no fue excusa para Timoteo para tener un carácter firme, sin duda. Incluso no tuvo temor de dejar a su abuela y su madre y acompañar a Pablo en esta aventura tan tremenda de llevar el Evangelio a regiones desconocidas
y con peligro. O sea, no fue un viaje a la playa lo que hizo Timoteo con Pablo, ¿ah? Ni tampoco fue unas vacaciones en alguna terma o en algún hostal. No, fue una aventura con muchas vicisitudes. Encontramos a Pablo en la cárcel, encarcelado, y Timoteo está ahí con él, acompañándole. Y así encontramos a Pablo en diferentes circunstancias. Todos conocemos en gran medida la historia de Pablo. Y Timoteo pegadito a él, po. O sea, a tal punto que Pablo lo consideraba su hijo más preciado en la fe. ¿Ah? No sabemos si Pablo tuvo o no tuvo hijos, no tenemos idea qué pasaba con Pablo en ese tema, pero sí sabemos que tenía un hijo regalón, por así decirlo, Timoteo, un hijo en la fe. Y incluso algunos han dado en llamar a Timoteo el segundo Pablo, o el Pablo pequeño, por decirlo de alguna manera. Y realmente yo creo que el título le queda bien. ¿Por qué estoy resaltando y exaltando a este hombre? Y alguien podría decir, pucha, bueno, ¿de qué está hablando este hermano? Vinimos a escuchar palabra de Dios y está hablando de Timoteo. Pero es importante, hermano, que conozcamos el testimonio de un servidor del Señor tan fiel como Timoteo y aprendamos, como dije, de su ejemplo. Según la tradición, Timoteo sufrió el martirio en Éfeso, donde estuvo desarrollando su ministerio 30 años después de lo que estamos conversando. Entre el 88 y el 96 después de Cristo, bajo el imperio de Domiciano. Domiciano fue uno de los emperadores que persiguió mucho al cristianismo también. Y Timoteo entonces fue muerto aproximadamente en el año, antes del año 96, 95 por ahí, y murió apaleado y apedreado por una turba a causa de que Timoteo se opuso tenazmente al culto y adoración a la diosa Diana. Debemos recordar el incidente de Pablo, ¿verdad? Cuando llega a Éfeso y se arma el alboroto por causa de estos que hacían imágenes de Diana y las vendían, y esta muchacha que hacía adivinación, ¿verdad? Y cuando Pablo entonces echa el demonio de adivinación de la muchacha, le echó a perder el negocio a los plateros, y se armó todo el barullo, y todos gritando delante del gobernador de Éfeso, grandes Diana de los Efesios. Por harto rato dice que el relato en el libro de los Hechos, de que ellos, los efesios ahí estaban gritando, grandes Diana de los Efesios. O sea, había un culto muy grande a esta diosa, Diana, y obviamente Timoteo se opuso tenazmente a eso, y producto de eso se supone, y dice la tradición en realidad, de que producto de eso fue muerto, apaleado y apedreado. O sea, Timoteo fue fiel al Señor hasta su muerte. Dio la vida por Cristo y por el testimonio del Señor, por llevar adelante la palabra del Señor. Hay implícitas en la vida de Timoteo 5 características, 5 cualidades. Entonces, podemos sacar, deducir, extraer de la vida de Timoteo 5 cualidades importantes que marcaron su vida, que lo caracterizaron.
La primera, una fe auténtica. Una fe auténtica, una fe inquebrantable en Jesucristo y una fe auténtica, real, firme, sólida. Incluso desde antes de conocer a Pablo, como daban testimonio los hermanos, Timoteo ya tenía una fe sólida, ¿verdad? Por algo, los que compartían con él en Listra daban testimonio de que era un joven consagrado a Cristo, al Evangelio, tenía una fe auténtica que mantuvo durante toda su vida y que se desarrolló sin duda y creció para llegar a ser lo que fue un anciano, y algunos sostienen de que fue el principal dentro de los ancianos de Éfeso. Seguramente debe ser así. Incluso hay algunos que sostienen que el mismo Pablo lo habría ungido o reconocido o instaurado como obispo de Éfeso. Eso son conceptos que maneja la tradición. Pero entonces la primera cualidad que caracterizó a Timoteo fue su fe genuina, auténtica e inquebrantable en el Señor. La segunda cualidad fue su obediencia constante. Obediencia constante, o sea, un discípulo obediente al Señor. Un discípulo que estuvo dispuesto a servir y a obedecer a lo que le mandaran. Por eso es que Pablo podía contar con él. Pablo podía encomendarle una comisión, valga la redundancia, y sabía que Timoteo iba a obedecer y cumplir fielmente su encomienda. Así que la segunda característica o cualidad que caracterizó, que identificó a Timoteo como hijo del Señor fue una obediencia constante, una obediencia fiel. ¿Ah? La tercera cualidad, entonces, que podemos rescatar del testimonio de Timoteo es un servicio humilde. Un servicio humilde, un servicio desinteresado, un servicio que no buscaba reconocimiento, sino todo lo contrario. Estuvo disponible para Pablo, como dije anteriormente, en diferentes circunstancias, mientras Pablo estaba en prisión, sin duda, y también cuando Pablo lo mandaba a cualquier parte, él era un servidor fiel, un servidor humilde, sencillo. De hecho, Pablo, cuando le escribe, después cuando se examine el texto, ¿verdad? Vamos a encontrar que Pablo lo anima como se dice hoy día, a empoderarse de todo lo que el Señor le ha dado y tomar entonces un lugar y una posición firme y decidida frente a la congregación en Éfeso. Incluso le dice que ninguno tenga en poco tu juventud, o sea, que por ser joven no te miren en menos. Ponte firme en tu lugar. Pero, ¿por qué? Porque Timoteo tenía esta actitud de ser un servidor humilde, que no se hace notar, que sirve callado, que no anda proclamando lo que está haciendo, sino todo lo contrario. La cuarta cualidad fue precisamente la sana doctrina, o sea, enseñar la sana doctrina. Por algo Pablo también lo comisiona, como vimos ya, a diferentes congregaciones en diferentes circunstancias para corregir, incluso, y enmendar algunas situaciones erróneas en
esas congregaciones. Así que también apegado a la sana doctrina. Sin duda, Timoteo aprendió de Pablo quizás la mayor parte de su conocimiento del Señor y de la doctrina. O sea, con un mentor como Pablo y un carácter como el de Timoteo, no se podía esperar otra cosa que un gran siervo del Señor. Y eso es lo que fue Timoteo. Aplicó, practicó, enseñó y vivió la sana doctrina. Y en quinto lugar, una convicción valiente. Timoteo fue entonces valiente, como vemos, al punto de no temer oponerse a un culto tan generalizado como fue el culto a Diana en la ciudad de Éfeso, sino que él fue un hombre de convicción y de convicción valiente, sin temor. Ahora, como Timoteo, nosotros, cada uno de ustedes y yo mismo, también podemos ser usados por Dios. Algo que debemos aprender también es que de la vida de Timoteo es que Dios puede usar a personas de cualquier contexto, con cualquier historia, de cualquier nacionalidad. No hay excusa válida cuando el Señor nos llama, porque Él puede usar a cualquier persona. Y no importa si es docto o ignorante, si es culto o no, si tiene bienes o es pobre, si es letrado o analfabeto, no importa. Si es extranjero o ciudadano de la nación donde vive, no importa. El Señor puede usar a quien Él estime conveniente. Y eso lo podemos aprender de la vida de Timoteo. Ahora, como decía, como Timoteo, nosotros también, tú y yo, podemos ser usados por Dios para la edificación de su pueblo, de su iglesia, y la salvación de los perdidos. Repito, tú y yo, al igual que Timoteo, podemos ser usados por Dios para la edificación de su iglesia, de su pueblo, y para la extensión y la salvación de los perdidos. La pregunta es, ¿estamos listos para obedecer? ¿Están listos para obedecer? Y también a los que nos ven por la cámara, ¿estás listo para obedecer? ¿Estás listo? ¿Estamos listos para seguir el ejemplo de este hombre que dio su vida por Cristo? Por eso quise en esta mañana resaltar la figura de Timoteo. Creo que vale la pena considerar su ejemplo, imitar su ejemplo también. Y si alguien estuviera viendo esta transmisión y ni siquiera conoce a Cristo, a lo mejor llegó por casualidad o alguien le invitó y no tiene esta experiencia que tuvo Timoteo de recibir en su corazón el Evangelio de Jesucristo, yo quiero en esta mañana invitarle a venir
a dar el paso, a decirle a Jesús, Señor, yo quiero ser como un Timoteo. Ven a mi corazón, entra a mi vida y establece tu gobierno en mí. Yo les invito a dar ese paso. Pueden contactarnos. Si es así, pueden contactarnos a nuestro correo electrónico, a los medios de contacto que son publicados cada domingo al final de la transmisión. Oremos, hermanos. Demos gracias al Señor por el ejemplo de Timoteo y pidámosle al Espíritu Santo que nos motive y que nos capacite para también tener la misma actitud de servicio humilde para defender la sana doctrina y para llevar el Evangelio del Señor a los que lo necesitan. Pónganse en pie, por favor, para orar. Padre, en esta mañana queremos honrarte y darte gracias por poder también considerar y reconocer ejemplos como el de este discípulo fiel y amado llamado Timoteo. Gracias, Señor, porque tú quisiste en tu sabiduría y gracia dejar testimonio de su vida y dejarlo, Señor, como ejemplo para cada uno de nosotros. Pedimos que tu Espíritu Santo produzca en nosotros el deseo profundo de imitar la conducta de este discípulo tuyo en nuestra vida. Espíritu Santo, convéncenos, recuérdanos y pon en nosotros esta pasión que tenía Timoteo por tu reino y por tu obra. Danos, Señor, valor, danos valentía para ser testigos tuyos, donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos. Y danos gracia y sabiduría de lo alto para testificar de Cristo. Y también, Señor, derrama tus dones sobre cada uno para la edificación mutua de tu cuerpo. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ariel. Amén. Agradecemos al Señor también por su palabra y con esto ya iríamos. Vamos a orar por René, que se va a operar, y por Glorita, que también está complicado. Y recuerda los grupos. Sí, eso sí. Con esto vamos a pasar a una instancia de oración. Queremos invitar adelante al pastor René y a su esposa Gloria para que podamos interceder por ellos. El pastor René va a tener una operación. Amén. Pastor Nelson, si también nos puede acompañar. Bueno, sabemos que Dios es soberano, que Él tiene el control sobre todas las cosas y que Él también obra y hace su obra de diversas maneras.
y sabemos que podemos confiar en Él y dejar todo en sus manos para que todo salga bien. Así que en eso confiamos, ¿no? Así que procederemos a orar por ellos. No sé si... Muy bien. En un acto de fe, extendamos nuestras manos acá. Es como un acto visible del deseo de que el Señor bendiga a nuestros hermanos y especialmente René, que va a estar en posición horizontal el día miércoles. Bueno, Señor, muchas gracias por tu amor inefable, por tu amor tan fiel y porque nos buscaste en Cristo Jesús. Y reconciliados contigo, nosotros podemos venir a ti con todo lo que tenemos nosotros. Todo lo que nos pone contentos, todo lo que nos pone tristes, todo lo que nos pone ahí con dudas y con algún temor. Pero podemos venir a ti con una libertad tan especial, Señor. Y por eso venimos esta mañana también para orar por nuestros hermanos, por Glorita y por René, y especialmente por René que se va a someter a esta cirugía. Señor, nosotros pedimos que sea tu mano amorosa, tú, oh Espíritu, estés manejando, vigilando, ordenando todas las cosas para que todo salga sin ningún problema, Señor. Así que lo bendecimos en el nombre de Jesús y todo sea para tu gloria. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, quería contarles una tragedia que me ocurrió en mi familia y quería pedir oración también por eso. Tengo una prima que es como mi hermana y ella estaba de vacaciones en la isla de Chiloé y ayer estábamos viendo fotos precisamente de ellos que estaban felices con su esposo y a su esposo le dio un ataque al corazón y falleció. Entonces ella estaba solita enfrentando todo eso y quiero pedir oración para que podamos apoyarla, que el Señor la consuele, la fortalezca en estos momentos difíciles y así también a sus hijos. Gracias, ella se llama Fabiola. Bueno, Señor, nos conmovemos, por supuesto, con una situación como esta. Nosotros podríamos estar al lado de una persona que sufre, pero lo único que puede entrar y penetrar hasta lo profundo del corazón y del espíritu de cada persona eres tú. Por eso te rogamos que seas tú quien traiga consolación, paz en este tiempo tan doloroso para Fabiola y sus hijos, Señor. Padre, aún en esas circunstancias, te damos gracias a ti porque tú sabes todo y tú eres soberano, Señor. Alabado sea tu nombre. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Que la paz del Señor también se instale en sus corazones. Bueno, dicho esto, recordarles que la comunión y la alabanza al Señor es permanente, nunca se detiene. En ese sentido también invitarles a participar de las diversas instancias de grupos en casa. Normalmente la transmisión se proyecta, los diversos grupos que existen, contáctense con los encargados y participen también de ello, es edificante y sabemos que agrada también al Señor que tanto la comunión como la alabanza y la adoración personal se mantengan a lo largo de todo el transcurso de la semana. Dicho esto, hermanos, me despido de ustedes, que la paz del Señor esté con ustedes, que sean muy bendecidos, que tengan una bendecida semana. Y también les dejo con una última canción para que podamos despedirnos alabando al Señor como Él se lo merece.
los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Ese es el Dios en el que creemos, poderoso. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea